Le decimos al Señor, esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración al Señor y pedirle su bendición en esta mañana. Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos, al menos yo de manera personal, Señor, por la manera en que tú has cuidado nuestro ministerio. Gracias, Señor, porque es por tu bondad, por tu corazón generoso, Señor, en que tú has abierto todas las puertas, Señor, necesarias para que nuestro ministerio, Señor, esté de pie aquí hoy, dándote toda la honra y toda la gloria. Y también gracias, Señor, por el cuidado amoroso que has tenido de cada uno de mis hermanos, Señor. Aunque algunos de nosotros hemos perdido familiares por causa de este virus, al menos, Señor, dentro de nuestra congregación, tú has sido más que bondadoso, Señor, más que bueno, Señor, y has protegido, Señor, a tu pueblo para que esté sano, Señor, para que pueda alabarte y glorificarte. Señor, ayúdanos a ser, Padre, agradecidos, sirviéndote, adorándote, Señor, ofrendándote, Señor, y viviendo una vida que te agrada a ti, Señor. Que podamos, como dice Pablo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que debe ser nuestro culto racional. Pedimos, pues, Padre, Señor, que bendigas el mensaje de tu palabra, Señor, en esta tarde, que podamos gozarnos, Señor, en ella, Padre, y que podamos, Señor, explorar ese gozo que tú has dejado implantado en nuestro corazón a través del fruto de tu Santo Espíritu en nosotros. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asiento, por favor, hermanos. En estas semanas, hermanos, hemos estado explorando este asunto acerca del gozo. De cómo Dios, hermanos, espera que nosotros, que usted y yo, exploremos el gozo aún en tiempos de dificultad. Y tenemos que ser cuidadosos porque el gozo, hermanos, es un tesoro que Dios nos ha dejado a través de su Santo Espíritu para que podamos afrontar, hermanos, las diferentes pruebas, tribulaciones y, como dice allí, sus dificultades, hermanos, a través de un corazón gozoso. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue la razón que escribió su carta a los filipenses. El gozo es uno de los temas primordiales de esa carta. En más de 9 ocasiones, Pablo menciona el gozo en tan solo 4 capítulos. Eso quiere decir que para Pablo, hermanos, el asunto del gozo era muy importante para los hermanos de Filipos. Y él, a través de esa carta, también quiere que nosotros experimentemos el gozo. Y a través de su carta encontramos en numerosas ocasiones que Pablo quiere que recordemos lo importante que es el gozo del Señor en nuestras vidas. Y en esta mañana quiero llevarle a el capítulo 1, versículo 19 hasta el 26, para que nosotros podamos leer otro asunto más que Pablo conecta el gozo con. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 19 hasta el 26. Y ponga atención lo que Pablo dice aquí. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26. Pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pues convencido de esto,
sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro desarrollo y gozo en la fe, para que en mí haya motivo de aumentar vuestro orgullo en Cristo Jesús a causa de mi presencia a través de vosotros. Entonces, Pablo, hermanos, a través de esta carta vemos con insistencia que el gozo es algo que él desea que los cristianos experimenten. Lo menciona cuando dice que él estaba orando por los filipenses en el versículo 7, del versículo 3 hasta el versículo 11. Lo menciona también cuando él habla sobre la predicación del evangelio del versículo 12 hasta el versículo 18. Y nuevamente menciona el gozo específicamente en el versículo 25, hablando, hermanos, de la importancia que tiene el gozo en nuestras vidas. Recordemos que Pablo y los filipenses estaban pasando en momentos de dificultad, hermanos. Pero Pablo no quería que experimentaran tristeza, frustración, amargura en momentos de dificultad, sino que el gozo fuera el motor que los mantuviera firmes orando, que los mantuviera firmes predicando el evangelio y ahora que los mantenga firmes aún en medio de las dificultades. El famoso versículo que más se conoce de este pasaje y de toda la carta de los filipenses quizá, aunque no debería de ser, pero es muy importante, es el versículo 21, ¿verdad? ¿Quién no lo ha escuchado? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo conecta de cierta manera el gozo, hermanos, con la muerte, aunque usted no lo crea. Ahora, por supuesto, hermanos, mucha gente piensa en la muerte para escapar de sus problemas. Estaba escuchando solamente anoche un reporte que hay una cantidad o ha aumentado una cantidad de porcentaje en suicidios en las personas, especialmente en la gente joven durante esta pandemia. Porque la gente, hermanos, tiende a ver o piensa en la muerte para escapar de sus problemas. Otras ven la muerte como una oportunidad para hacer algo provechoso en la vida. Yo no sé cuál de las dos sea usted. Si usted ve la muerte para escapar de sus problemas y decir, por fin, ya no voy a lidiar más con esta señora, ya no voy a lidiar más con estos hijos, ya no voy a lidiar más con este patrón, con estas cargas emocionales, con estas cargas financieras que tengo en la vida. Señor, ya llévame, recógeme. En el peor de los casos, pues, como los incrédulos, me quito la vida. Así que la muerte para algunos, hermanos, es un puente de escape, pero para otros es una oportunidad de vida. Y por eso Pablo podía decir, para mí, el vivir es Cristo. O sea, si sigo viviendo, tengo una gran meta en la vida. Tengo un gran propósito en la vida. Pero si muero, no hay problema, porque para mí es una ganancia. Salgo ganando si yo me voy de esta vida, pero mientras me quedo en ella, voy a aprovecharla. Entonces, Pablo veía la muerte, hermanos, no como un escape a sus dificultades, sino como una oportunidad maravillosa para ser de bendición en el tiempo que le quedaba de vida. Y si usted nota sus palabras en el versículo 22, eso es lo que él trata de decir. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si Pablo veía, hermanos, la muerte como una oportunidad para hacer de bendición a los hermanos. Entonces, la muerte, hermanos, para algunos es una puerta de escape, pero para otros es una oportunidad de vida. Y Pablo lo veía como una oportunidad. Él no sentía que su vida no tenía sentido en tiempos de dificultad. Él no sentía que su vida se necesitaba ya acabar porque estaba en la cárcel, porque no tenía dinero, porque no estaban sus amigos, porque no estaba su familia. Por el contrario, hermanos, Pablo veía la muerte como una ganancia, pero la vida como una oportunidad. Y entonces Pablo escribe su carta a los filipenses, hermanos, en grandes tiempos de dificultad.
Incluso veía la muerte muy de cerca, pero en vez de entristecerlo o desanimarlo, hermanos, lo llenaba de gozo. Para Pablo, hermanos, seguir con vida, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de no tener dinero, a pesar de no tener amigos, a pesar de no estar en la mejor situación, veía su vida con gozo. Y si venía la muerte, él dice, para mí saldría ganando, me liberaría de todo esto. Pero mientras, no importa, no importa. ¿Y cuál es la razón, hermanos, que Pablo podía ver la vida, hermanos, con tal convicción, con tal gozo? Bueno, podríamos decir, hermanos, que la veía porque tenía una convicción firme, tanto de la vida como de la muerte. Pablo tenía una gran convicción acerca de su vida, hermanos, y también acerca de su muerte. O sea, ninguna de las dos cosas le causaba a él desánimo, frustración, tristeza. Si estaba vivo y en dificultades, tenía gozo. Si veía cerca la muerte, tenía gozo porque sabía que salía ganando. Sabía que se iba a reunir con su Señor. Note lo que él escribió, hermanos, en Romanos capítulo 14, versículo 8. Eso es tener, hermanos, para nosotros una convicción firme tanto de la vida como de la muerte. Pues si vivimos, ¿qué dice Pablo? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, el cristiano debe de estar convencido que su vida, hermanos, a pesar de las dificultades, a pesar de no tener para la renta, a pesar de no tener para el mes, a pesar de no tener los ahorros necesarios, puede ver su vida, hermanos, en medio de dificultades con gozo y su muerte, hermanos, con alegría. ¿Por qué? Porque su vida está en las manos del Señor, ya sea en la muerte o ya sea en la vida. Esa es la convicción que debe de guardar a un creyente, hermanos. Y Pablo lo tenía. Para Pablo, hermanos, su vida en tiempos de dificultad o su cercana muerte le producían miedo, no le producían miedo, perdón, sino gozo. Yo no tengo miedo de morir, hermano. Ojalá que usted tampoco tenga miedo de morir. Pero tampoco debe de perder su gozo si es que está en dificultades o en problemas o en necesidades. No debe de perderlo, porque Dios puede usar su vida, hermanos, al igual que la vida del apóstol Pablo. Entonces, su muerte para Pablo, hermanos, la sentía como un gozoso momento de reunirse con su Señor. Y su vida como un enorme gozo para vivir para su Señor. Por eso es que él escribe ese famoso versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Sí, todo empieza a hacer sentido en las palabras de Pablo, hermanos. Porque cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, la palabra de Dios puede darnos convicción, una convicción de vida y una convicción de muerte. Convicción de vida porque si nos quedamos en la carne, dice Pablo, si nos quedamos en este mundo, podemos ser útiles para Dios, podemos ser de bendición para otros, podemos ser de beneficio para la obra. Y si nos morimos, hermanos, se acabó todo. Porque entramos en un estado donde no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no más muerte. No más viles, no más esposas, no más esposos, hermano, no más hijos, no más hijas, no más renta, no más mortgage. Y Pablo veía su vida, hermanos, en virtud de eso. Él tenía convicción, tanto para su vida como para su muerte. Y Pablo deseaba que los filipenses, hermanos, exploraran el gozo en tiempos de dificultad, no solo a través de la oración, no solo a través de la predicación del evangelio, sino también a través de algo que podríamos decir, el gozo de vivir una vida productiva para otros. El gozo de vivir una vida productiva. Uno puede tener gozo en la oración, dice Pablo, puede tener gozo en la predicación del evangelio, tanto para el que lo predica como para el que lo recibe, tanto que el que ora para otros como los que oran por él, pero también puede tener gozo, hermanos, por ser productivo para otros. Y ese es el mensaje de Pablo, que nosotros, hermanos, podamos vivir una vida de gozo en tiempos de dificultad,
pensando también en otros, siendo productivo para otros. Ese es en esencia la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana, hermanos, no se trata de otros, perdón, de nosotros, se trata de otros. Hermano, ¿sí le dijo a Rich que el aire no estaba funcionando? No se prendió, ¿verdad? ¿O sí lo sienten ustedes? ¿Sí está prendido? A lo mejor hay que subirlo un poquito, hermano. Bajarlo. O de allá, o bajarlo, pues, en el caso, dije, subirlo para que esté más frío. Entonces, en tiempos de dificultad, hermanos, nuestra tendencia es pensar en nosotros mismos, no en otros. Pero Pablo escribe a los filipenses para animarlos a explorar el gozo en medio de las dificultades, pensando en otros. Él quería que los filipenses, a pesar de sus dificultades, pensaran en otros. Porque cuando usted pasa por dificultades, hermanos, ¿en quién piensa? Cuando está pasando por pruebas, ¿en quién piensa? Normalmente en uno. ¿Cómo salir de ellas? ¿Cómo salir de esta situación? Pero a veces nos quitamos el gozo, hermanos, de nosotros poder ser de bendición a otros. Y Pablo, hermanos, había logrado con esta carta que los filipenses, con el testimonio de él, los filipenses no pensaran solamente en ellos, sino también pensaran en otros. Y había logrado ese propósito porque cuando Pablo estaba pasando por momentos de dificultad en la cárcel allá en Roma, adivine qué hicieron los filipenses. Pensaron en él. ¿Cómo pensaron en él? De dos formas. Orando por él, porque mire lo que dice el versículo 19, el que acabamos de leer allí. ¿Qué dice el versículo 19 de Filipenses 1? Porque sé que mediante, ¿qué dice? Vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Si los filipenses ahora estaban pensando en Pablo, ellos estaban pasando por tiempos de dificultad. Pablo estaba pasando por tiempos de dificultad, pero los filipenses aprendieron que en vez de estar pensando en ellos, ahora estaban pensando en Pablo y dirigían sus oraciones por Pablo. Pero no era nada más orar, hermanos, porque a veces pensar en otros es muy fácil cuando oramos. Pero ¿qué cuando se trata de hacerlo de una manera práctica? Y los filipenses fueron a ese punto también. A pesar de su dificultad, comenzaron a pensar en Pablo a través de orar por él. Pero segundo, note lo que dice el versículo 10 del capítulo 4. ¿Qué hicieron los filipenses, hermanos, para demostrar que estaban pensando en Pablo? Que estaban sintiendo el gozo de vivir una vida productiva para otros. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis redimido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Entonces, los filipenses, hermanos, no solamente estaban orando por Pablo, sino estaban ahora dando para el ministerio de Pablo, para las necesidades de Pablo. Y no lo hicieron una sola vez, lo hicieron en varias ocasiones. Porque en el versículo 15 Pablo dice, también sabéis, los filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica me enviaste para mis necesidades una y otra vez. Si los filipenses, hermanos, comenzaron a vivir una vida productiva para otros, en este caso para Pablo y su ministerio, empezaron a orar por él y empezaron a apoyarlo financieramente. Y esa es la manera práctica, hermanos. Es muy fácil decir a los hermanos, hermano, que Dios te bendiga y oro por ti. Pero a veces tenemos que ir un poquito más allá, porque es donde nosotros experimentamos el gozo. Es donde nosotros, a pesar de las dificultades, podemos encontrar el gozo, porque eso es lo que Pablo experimentó. Dice en el versículo 25, pues convencido de esto sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro desarrollo y gozo de la fe. Y gozo de la fe. Hermanos, hay gozo cuando somos productivos para otros y no solamente para nosotros mismos. Y Pablo aprendió eso. Pablo, hermanos, experimentó el gozo cuando los otros fueron de ayuda para él y cuando él fue productivo para otros. Y ese es el gozo que le permitía vivir de esa manera.
porque unos eran productivos para él y él era productivo para otros. Y la vida cristiana, hermanos, en esencia es eso. Por eso usted encuentra una gran cantidad de exhortaciones en la Biblia donde dice la palabra que debemos de empezar de vivir una vida pensando en otros. Amaos los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Servíos los unos por los otros. Exhortaos los unos por los otros. Y así sucesivamente. El Señor siempre quiere que nuestra vida cristiana es pensar en otros. Cuando el hermano Wilmer hace este grupo de colegio, él no está pensando en él mismo. Él está pensando en otros. Cuando el hermano Javier quiere hacer la mesita para acá, no está pensando en él, está pensando en otros. Cuando los hermanos vinieron a poner todo esto bien bonito, no estaban pensando en ellos, estaban pensando en otros. De eso se trata la vida cristiana. Y qué gozo, hermanos, es ver a los hermanos trabajando para el bien de otros. Y yo sé que muchos están pasando en tiempos de dificultad, pero a pesar de eso, vienen y contribuyen para otros, vienen y sirven para otros, vienen y apoyan para otros, vienen y dan para otros. De eso se trata, hermanos, de vivir una vida gozosa siendo productivos para otros. Entonces, Pablo exploró el gozo, hermanos, en medio de las dificultades siendo productivo para otros. Y a los filipenses, hermanos, les da tres, perdón, creo que me pasé una. Ahí está. Pablo exploró el gozo en medio de las dificultades, hermanos, siendo productivo para otros, y les da tres principios a los filipenses para que ellos puedan hacer lo mismo. Tres principios. En los versículos que acabamos de leer, hermanos, encontramos esos tres principios. Tres principios, hermanos, que nos ayudan a nosotros a mantener una vida productiva para otros y de esa manera experimentar el gozo, incluso en momentos que tenemos dificultad, hermanos. Yo pasé, hermanos, por la difícil situación de ver a mis dos hermanos morir, hermanos, uno tras otro. Uno tras otro. Pero eso, créanme, nunca me quitó el gozo de seguir sirviendo al Señor y de seguir predicando su palabra y de seguir siendo de bendición para otros. No paré mi ministerio en el seminario. Seguí enseñando a pesar de las situaciones tan difíciles que estábamos pasando como familia. Dos hermanos, jóvenes hermanos, uno tras otro, yéndose con el Señor. Y como familia hemos pasado momentos así. Y yo estoy seguro que usted ha pasado momentos así. Pero hemos explorado el gozo, hermanos, que es seguir sirviendo, seguir siendo productivo para otros, a pesar, hermanos, que tenemos dificultades. A pesar de que tenemos problemas. Entonces, ¿cuáles son esos tres principios, hermanos, que Pablo le da a los filipenses para mantener el gozo, hermanos, siendo productivo para otros aún en tiempos de dificultad? El primero de ellos, mire lo que dice el versículo 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe cuál es el primer principio que Pablo les enseña a los hermanos filipenses para mantener el gozo siendo productivo en la vida de otros o para otros, a pesar de las dificultades? La primera es vivir una vida cristocéntrica para tener un enfoque más en otros. ¿En quién pensó, hermanos, el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra? ¿En quién? ¿En Él? ¿En su Padre Celestial? ¿En los ángeles? No. ¿En quién pensó, hermanos? En otros, en nosotros. Y Pablo, hermanos, sabe que vivir una vida cristocéntrica significa que podemos vivir nosotros una vida para otros. Pablo, hermanos, menciona al Señor Jesucristo en más de 21 ocasiones, comenzando desde el versículo 1 hasta el versículo que acabamos de leer, que es el versículo 26. Y lo menciona dos veces allí en esos dos pasajes. Dice, y ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y para mí el vivir es Cristo. Y si usted se va por todos los versículos que acabamos de leer y los de anteriores, usted va a encontrar a Pablo diciendo Cristo, Cristo. Vaya conmigo solamente para darle un repaso. Mire lo que dice en el versículo 3.
Doy gracias a mi Dios en medio de que me acuerdo de vosotros, siendo y intercediendo con gozo por todos vosotros en cada oración mía a causa de vuestra participación en el Evangelio. No, ¿dónde está? Ok, en el versículo 6. Para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo Jesús. Y luego en el versículo 8. Pues Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el profundo amor de Cristo Jesús. Y luego en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de ¿qué? De Cristo. El versículo 11, llenos de fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo. Y en el versículo 13, de manera que mis prisiones por causa de Cristo se hacen más evidentes. 14, la mayoría de los hermanos tomando ánimo en el Señor Jesucristo, por supuesto. En el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo. En el versículo 17, mientras que aquellos anuncian a Cristo. Versículo 18, que pues solamente de todas maneras Cristo es anunciado. Versículo 19, por el Espíritu de Jesucristo. Versículo 20, no me avergonzaré, sino que con toda tanto ahora como siempre, Cristo será magnificado. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Y así sucesivamente, hermanos. Y si usted ve por la carta de los Filipenses, para Pablo era Cristo y solamente Cristo y nada más que Cristo. En otras palabras, Pablo, hermanos, aprendió a vivir una vida productiva para otros porque su enfoque de su vida era Cristo, porque eso es lo que inspiró Cristo en él y lo que ejemplificó Cristo en él. Cuando vivimos una vida cristocéntrica, hermanos, es Cristo el que se vuelve el enfoque de nuestra vida. Y como el enfoque de la vida de Cristo no fue él, sino otros, hermanos, nuestra vida puede tomar ese rumbo. Pero tenemos que aprender a vivir una vida cristocéntrica. Pablo se gozaba en tener una vida cristocéntrica, hermanos, porque ello lo llevaba a imitar a Cristo en su deseo de vivir para beneficio de otros. Note lo que dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice. Fíjese bien qué es lo que hacía Pablo. Sed imitadores de mí, ¿cómo qué? Como yo lo soy de Cristo. Si Pablo vivía una vida cristocéntrica y su enfoque era imitar todo lo que Cristo hacía. ¿Y qué Cristo hacía, hermanos? ¿Qué Cristo hacía? Curar a otros, darle la vista a otros, darle de comer a otros, salvar a otros, perdonar a otros. Toda su vida era otros, no él. Y hermanos, si nosotros como creyentes empezamos a vivir una vida tal y como Cristo es, tal y como Cristo vivía, tal y como Cristo pensaba, hermanos, nuestro enfoque siempre van a ser otros. Y vamos a empezar a explorar el gozo, hermanos, de ver viviendo a otros para el beneficio de Cristo o para el beneficio de los demás. Esa era la vida de Pablo, hermanos. Pablo vivía para la gloria de Cristo, hermanos, para el servicio de Cristo, y entonces su vida era de continuo beneficio para otros. La vida de Cristo, hermanos, fue una vida de gozo. De eso no tenga duda. En gran parte porque su vida la dedicó para el beneficio de otros. Y en tiempos de mayor dificultad, su gozo aumentó por aquello que iba a hacer por otros. ¿No me lo creen? Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. ¿Cuál era el sentimiento que Cristo tenía profundamente en su corazón cuando pensó en otros al ir a la cruz a morir por otros, al perdonar y derramar su sangre por otros, al ofrecer vida eterna a otros? ¿Cuál era el sentimiento que tenía Cristo en su corazón? Versículo 2. El escritor de Hebreos dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el que dice, el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz y dice, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Sí, él iba pensando en usted y en mí, pero a pesar de que iba a sufrir,
a pesar de que iba a pasar por la dificultad más grande de su vida, a pesar de que iba a ir a la muerte, dice que iba con gozo. Porque cuando uno vive, hermanos, una vida cristocéntrica, uno vive para otros. Y Pablo experimentó el gozo, hermanos, de vivir para otros. Piense usted, por ejemplo, hagamos una analogía. Como padres, ¿para quién vivimos, hermanos? Eventualmente, ¿para quién? No para nosotros, hermanos, para ellos, para ellos. Y usted sabe el gozo que produce cuando ellos ya empiezan también a pensar en nosotros. Qué bendición cuando un hijo le dice, mire, hey dad, look, I made $400, here's $200 for you. Qué bendición, ¿no? No por el dinero, hermano, sino porque ahora están pensando ya no en ellos solos, sino también en otros. Eso es exactamente lo que sucede en la vida cristiana. Cuando Cristo viene a la vida, hermanos, pensamos en otros. Sí, Eddie no pensaba así antes de conocer a Cristo, pero a otros hasta ahora, hasta costillitas mandó para otros, no para él. Yo me estuve chupando los dedos con las costillas, hermano. ¿Sí? El hermano hizo la discada para otros. Y entre más vivamos una vida cristocéntrica, hermanos, más va a ser nuestro gozo. Porque eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que ejemplificó nuestro maestro, hermanos. Entonces, Pablo le pide a los filipenses vivir una vida cristocéntrica, porque eso los iba a llevar a pensar en otros. Y el vivir una vida productiva para otros, hermanos, trae gozo. Yo estoy aquí, hermanos, puede decir que usted que porque me pagan un sueldo, pero la verdad, le quiero decir sinceramente, estoy por usted, tal como Pablo dice. Pablo dice, para mí sería muchísimo mejor morir y librarme ya de todo esto, de la cárcel, del César, de este calabozo, pero yo estoy pensando en ustedes. Yo estoy pensando en ustedes. Y eso le producía gozo. Un segundo principio, hermanos, que Pablo aprendió, lo vemos en el versículo 22 y 24. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El segundo principio que Pablo les enseña a los filipenses, hermanos, para vivir con gozo, siendo productivo para otros, es vivir una vida genuinamente deseando ser productivo para otros. Genuinamente. No por obligación, hermanos, porque podemos vivir por otros por obligación. Que a veces es el papel de padre que tomamos, ¿verdad? Bueno, ya, ni modo, ya traje este chimpayadito al mundo, lo tengo que mantener. No me queda otra. Pero es una bendición cuando usted, hermanos, hace todo por sus hijos. ¿Por qué? Por amor, genuinamente, sinceramente. Pero también para los hermanos, hermanos. Qué bendición, hermanos, es experimentar el gozo de ser productivo para otros, hermanos. Y ver, hermanos, cómo ellos también se convierten en una bendición para otros. Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo genuinamente quería irse con el Señor. Dice, eso es muchísimo mejor. Me libro de todos los problemas y dificultades que tengo, pero no eso es lo que quiero realmente. Yo me quiero quedar en la carne porque es necesario para vosotros, por causa de vosotros o por causa de la obra, para el beneficio de la obra. Y hermanos, es más fácil no ser pastor que ser pastor, créanme. Es más fácil no ser líder de jóvenes, hermano. El hermano el sábado pudo haberse quedado en su casa viendo Netflix, yéndose con sus familiares, qué sé yo. Pero invirtió 8 horas de su vida aquí. Y lo mismo otros hermanos. Hermanos, cada vez que vivimos genuinamente para otros hay gozo, hermanos. Es un gozo poder vivir para otros. Ahora, no es natural, quiero decirle, ¿ok? No es natural, no le va a salir natural, hermano. Solamente cuando usted ya ha hecho la decisión de vivir una vida cristocéntrica, es cuando usted empieza genuinamente. Uno de los gozos que tengo más grande, hermanos, es cuando me encuentro hermanos que están pastoreando iglesias
Y empiezan a decir, oh, yo tuve al maestro, al pastor Manuel. No, hermano, una bendición sus clases. Usted no sabe el gozo que yo siento, hermanos. Y he encontrado varios hermanos así, hermanos. De 21 años de ministerio que tengo en el seminario, hermanos, he encontrado hermanos que dicen, pastor, gracias porque, híjole, sus clases me enseñaron tremendamente. O Eddie, gracias, pastor, porque viene usted aquí y me da mis clases y me tiene ahí mi pancito de ¿dónde es el restaurante ese? De aquí, del restaurante ¿cómo se llama? El Portos. No, hombre, ya tiene, o unos muffins y todo eso. Hermanos, es un gozo ir a evangelizar. Usted se lo pierde, pero es un gozo. Y él está pensando en mí. ¿Por qué no se come los muffins? Bueno, al menos no el mío. Hermanos, y yo sé que lo hace genuinamente. Lo que hacen los hermanos aquí reparando esto, lo hacen genuinamente. Y ese es el gozo, hermano. Pablo quería que a pesar de las dificultades, los creyentes vivieran una vida genuinamente deseando ser productivo para ellos. Tal como Pablo lo hacía. Fíjese bien. El mundo dice que la mejor inversión de tu vida es invertir en ti. Eso, hermano, se llama egocentrismo en la Biblia. ¿Ok? Pero cuando la gente te dice, no, invierte en ti, hombre. Tú estudia, prepárate, invierte en ti. La palabra de Dios dice que la mejor inversión de la vida es en otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseñó nuestro maestro, hermanos. Mire lo que dice Marcos 10:45. Jesús vino a invertir en otros, no en él mismo, hermanos, no en él mismo. Y mire lo que dice Marcos 10:45. Es un versículo que se debería de saber de memoria porque eso le ayuda a entender, hermanos, no solamente su vida cristocéntrica, sino recordar cuál es el verdadero y genuino el deseo que Cristo tenía. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿qué dice? Pensando en él. Si podemos parafrasear ese pasaje, dice, porque el Hijo del Hombre no vino pensando en él. No vino buscando gloria de él. Es más, él dijo, yo no vengo buscando mi propia gloria. No dijo, vine para que todos me reconocieran como rey. Es más, no quería que lo reconocieran como rey. Perdón, hermano, se me olvida que me está grabando y me muevo y los hermanos desaparecen de la pantalla. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Dice él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar en su vida en rescate por muchos. Eso es vivir una vida genuinamente para otros, hermanos. Eso es ser productivo para otros. Como alguien dijo en una ocasión, hermanos, la mayor grandeza de un hombre no es cuántas personas le han servido, sino a cuántas personas él ha servido. Y podríamos decirle que es similar en el asunto del gozo. El gozo es, hermanos, no ver cuánta gente le sirve a usted, sino a cuánta gente usted sirve. Porque de eso se trataba la vida de Pablo, hermanos. Él servía a los demás. Es más, estaba en la cárcel por causa de otros. Tenía limitaciones por causa de otros. La vida de Pablo nunca fue una vida para sí mismo, hermanos, sino él genuinamente, hermanos, quería vivir para otros. Dice, pero quedar en la carne, versículo 24, es más necesario por causa de vosotros. Pablo se gozaba, hermanos, porque su vida era de beneficio para otros. Su enfoque era otros. Vivir para el beneficio de la obra. Él pensaba en otros antes que él. Hermano, cuando sirves, cuando ofrendas, cuando apoyas, cuando das, siempre estás pensando en otros y eso a la larga va a producir gozo en tiempos de dificultad. Eso fue el ejemplo de los cristianos de la iglesia de Macedonia. ¿Se recuerdan? Pablo hace mención de ellos porque es importante recordar que las iglesias que se encontraban en la región de Macedonia, que eran varias iglesias, en el momento que vieron la necesidad de otros, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus dificultades, adivina qué hicieron.
dieron. Pero dieron con gozo, hermanos, porque dieron genuinamente. Note lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 3. 2 de Corintios 8, versículo 1 al 3. Note lo que dice Pablo acerca de estos hermanos de la iglesia de Macedonia. Fíjense bien lo que dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fíjense bien, estos hermanos estaban pasando en gran tribulación, en gran dificultad, en gran necesidad. Dice, la abundancia de ¿qué? Segunda de Corintios 8, hermanos, estamos leyendo ahí. ¿La abundancia de qué? De su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estos hermanos, genuinamente, hermanos, empezaron a dar porque estaban pensando en otros. ¿Estaban pasando por dificultades? Sí. ¿Estaban pasando por limitaciones? Sí. ¿Estaban pasando por tribulaciones? Sí. ¿Pero quién estaban pensando ellos? En eso. ¿Por qué? Porque había gozo en su vida, hermanos. Porque había gozo en su vida. Es el mismo gozo o la misma alegría que usted experimenta cuando usted le da a sus hijos, hermano. Se los da genuinamente, por amor. Nadie lo obliga, ni lo debe de obligar. Hermano, es un gozo ser de beneficio para otros. Y Pablo exploró ese gozo a pesar de los tiempos de dificultad que él y los filipenses estaban pasando. Entonces, Pablo, hermanos, enseñó a los filipenses a vivir una vida productiva para otros y experimentar el gozo, primero, a través de vivir una vida cristocéntrica. Segundo, a través, hermanos, de dar genuinamente, ser productivos genuinamente para el beneficio de otros. Y por tercero, el tercer principio que Pablo enseña es vivir una vida convencido que podemos ser útiles para el bienestar espiritual de otros. Ahí está la cúspide de pensar en otros. Porque es cierto, podemos ayudarlos materialmente, hermanos. Podemos ayudarlos físicamente. Podemos ayudarlos de mil maneras, hermanos. Pero la mejor ayuda que usted le puede dar a una persona es en su vida espiritual. Es en su vida espiritual. Y note lo que dice Pablo en el versículo 26 y 27 para terminar. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros. Pablo estaba convencido, hermanos, que la voluntad de Dios es que su vida fuera útil para el beneficio de otros. La palabra sé, ahí dice porque sé, es la palabra oída en el griego. Es una palabra que se puede traducir como certeza, convicción. Pablo estaba convencido, hermanos, que si Dios lo dejaba con vida, era porque él deseaba ser de beneficio para otros. Qué triste es vivir una vida inútil, hermano. En otras palabras, donde nunca usted hace nada para otros. Siempre vive una vida egocéntrica. Nunca piensa en los demás. Mire, usted va, escúchame bien, hermano, porque esto es una cosa de lo que adolece en nuestra iglesia. Usted va a servir mejor, a ofrendar mejor, a dar mejor, hermano, cuando usted, en vez de pensar en usted, usted piense en otros. Porque Cristo, eso es lo que hizo. Pablo, eso es lo que dice. Dice Pablo, yo sé, estoy convencido, tengo la certeza de que Dios me quiere con vida con el único propósito de ser de beneficio para otros. Y de beneficio en su vida espiritual. Porque dice, para que abunde, versículo 26, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. O sea, para que Cristo reciba la honra y la gloria, para que ustedes crezcan espiritualmente. Ya lo había dicho en su oración. El interés mayor de Pablo, hermanos, no era la vida económica, financiera, familiar, aunque era importante. El interés mayor de Pablo era ¿qué? La vida espiritual de los creyentes. Mira lo que dice en el versículo 9, cuando habla de su oración. Filipenses 1:9. ¿En qué estaba pensando Pablo?
en el beneficio ¿qué? Espiritual de otros. Mire lo que dice en el versículo 9. Y esta es mi oración, o esto pido en oración, como dice la Reina Valera, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Si Pablo, hermanos, vivía una vida convencido que él podía ser útil para el bienestar espiritual de otros. Eso nos quiere decir, hermanos, que usted y yo deberíamos de vivir orando por otros, sirviendo a otros, evangelizando a otros, discipulando a otros, ofrendando para otros, apoyando para otros. A mí me anima, hermanos, cuando hermanas que no tienen bebés chiquitos sirven en la guardería, porque me hace ver que no piensan en ellas, piensan en otros. ¿Amén? ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, la hermana Ana, ¿por qué va a servir en la guardería? Ya no tiene niños chiquitos. O mi esposa, ¿por qué? Pero si lo hacen, ojalá que ellos vean que es por otros, no por uno mismo, hermanos, no por uno mismo, porque es un gozo poder vivir para otros. Jesús estaba, cuando hablaba, hermanos, de su sacrificio, hablaba pensando en otros. Cuando fue a la cruz, hermanos, estaba pensando en otros, no estaba pensando en su sufrimiento. Que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba pensando en los demás, hermanos. No estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en sí mismo. Y Él nos dio ese ejemplo, hermano. Él estaba pensando en otros. Dice que fue a la cruz con el gozo puesto delante de Él, viendo a todos aquellos que Él podía poder salvar, hermanos, a través de su sacrificio. Pablo vivía para el beneficio espiritual de los demás, hermanos. Su vida era útil para la vida espiritual de las demás y su muerte era una inspiración para la vida de los demás. Su vida era una inspiración y sus dificultades eran una motivación para él. Sí, a Pablo las dificultades lo motivaban, hermano. No lo hacían tirar la toalla. No, nadie viene, nadie ora, nadie apoya. No, lo motivaba, hermanos, sus dificultades. Porque eso es lo que causa el gozo, hermanos. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia entre vosotros. Sí, Pablo sabía que la presencia de él en medio de los filipenses era lo que iba a motivar a los filipenses, hermanos. Su presencia en medio de nosotros. Es un gozo tener en la congregación al hermano Jesús, al hermano Aristeo, al hermano Pablo, al hermano Irineo, al hermano Marcos, al hermano Alex. Sí, la presencia de uno hace, hermanos, posible el gozo de los demás, porque cada vez que usted viene aquí, está también pensando en los demás. Cuando el hermano prepara los cantos, está pensando en los demás. Cuando alguien prepara el café, está pensando en los demás. Cuando alguien trae las horas, está pensando en los demás. Hermanos, nuestra vida como cristianos, si quiere mantenerse en ese gozo del Señor, tenemos que tener la mentalidad de Pablo, pensando en otros. Porque ese es el gozo que Dios quiere producir en nosotros. Pablo sentía un profundo gozo, hermanos, por su vida, porque era un gran beneficio para los demás. Hermanos, hay que mantener nuestro gozo, hay que empezar a pensar en otros, a través de orar por ellos, a través de predicarles el evangelio a ellos, a través de servirle a ellos. Era la vida de Pablo, hermanos. Por eso él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su enfoque estaba en otros, hermanos. Su enfoque estaba en otros. Por lo tanto, para nosotros es una bendición poder, hermanos, ser de bendición para otros. Ojalá que usted y yo aprendamos el gozo de vivir, hermano, siendo productivo para otros, porque eso es lo que Pablo experimentó. Eso es lo que Pablo animó a los creyentes a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por la enorme bendición, Señor, que significa, Señor, poder ser útiles para tu obra. Gracias porque tú usas a cada una de estas vidas, Señor, aquí presentes.
Y úsanos más, Señor. Ayúdanos a tener la misma mente de Cristo, de pensar en otros, Señor, antes que nosotros mismos. Y que eso resulte, Señor, en un gozo profundo, que nos motive, Señor, a seguir adelante a pesar de las dificultades. Que nos motive, Señor, a darte toda la honra y toda la gloria a ti y a servir, Señor, y apoyar y ser fructíferos, Señor, para que otros puedan conocerte, para que otros puedan adorarte. Señor, permítenos, como dice Pablo a Timoteo, ser instrumentos útiles, enteramente preparados para toda buena obra. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a explorar este gozo en todo momento y en toda situación. Y que la honra, Señor, sea solamente para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos. Amén y amén.